Ya hemos comentado, mis hermanos, que en la oración que realiza Cristo en el capítulo 17 de San Juan, el tema fundamental es la unidad. Y veíamos en nuestra reflexión anterior que la unidad solo se puede dar en torno a la verdad. Hoy Cristo nos muestra que la unidad solo se puede dar cuando creemos en Él. Es decir, que la unidad depende de la fe. No hay oposición entre las dos cosas, porque como nos enseña Santo Tomás de Aquino, entre otros doctores de la Iglesia, el propósito de la fe es llevarnos a la verdad de Dios. Así que no hay oposición entre eso, pero yo creo que esto de que la unidad depende de creer en Cristo, también es absolutamente necesario en nuestro tiempo. Y me remito a lo que nos presentan las redes sociales. Ustedes me disculparán que yo mencione tanto las redes sociales, pero es que creo que son una expresión de lo que hoy se difunde mucho como mentalidad del mundo y está por todas partes. Por ejemplo, mira esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con frases como cree en ti, cree en tu sueño, cree en Colombia o en el país que sea, cree en? Pero sobre todo quiero destacar esa idea de creer en los propios deseos, creer en los propios sueños. Y resulta que Cristo nos dice que la unidad depende de que creamos en Él. Con lo cual hay que hacer dos aclaraciones importantísimas. Creo que se entienden bien si nosotros hablamos del caso de un matrimonio. Mira lo que pasa en un matrimonio. Supongamos que tenemos un hombre y una mujer, y resulta que ese hombre, él tiene su propio sueño, pero ella también tiene su propio sueño. Entonces el sueño, el gran sueño de este hombre, el sueño maravilloso de este hombre, es que él quiere ser un periodista, un comunicador social, un investigador, especialmente de los temas controversiales de su país. Y yo lo voy a situar aquí en Colombia, donde hay tantos temas controversiales como en muchas partes. Es decir, para él, hacer periodismo crítico de investigación es su gran sueño, eso es en lo que él cree. Resulta que su esposa también tiene su propio sueño, ella también tiene su propio deseo. Y resulta que a ella le encanta el mundo corporativo. Hay personas así. A ella le encanta aquello de las reuniones de alto nivel, la planeación que implica gastos de decenas de millones de dólares. Eso de me voy a encargar del mercado de América Latina, ahora me tengo que encargar del mercado del sureste asiático. Para ella esa idea de ser la persona que maneja el mercado de tal región, eso es algo que le llena el corazón. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué clase de unidad podrá darse ahí si cada uno simplemente se aferra a su propio sueño? Porque las redes sociales lo que le dicen a esa mujer es, no te rindas, pelea por lo tuyo. Saca adelante tu sueño, tú tienes derecho, tú te lo mereces, tú eres la constructora de tu destino, cree en ti. Y lo mismo le dicen a él. Entonces fíjate cómo ese lenguaje de que cada uno crea únicamente en sí mismo, finalmente nos va aislando, finalmente va haciendo que nosotros no estemos dispuestos a negociar nada. Yo ya tengo el caso doloroso de unos amigos míos de años atrás. Ay, esto me duele tanto, y es un matrimonio que acabó separándose. ¿Y saben por qué se acabó separando? Porque no cabían los sueños de ambos, no eran compatibles. Entonces, los hijos quedan como ruedas sueltas porque tu sueño no es compatible con el mío. Y resulta que mi sueño de hogar no es tan fuerte como mi sueño de mundo corporativo o como mi sueño de periodismo investigativo o lo que sea. Entonces, claro, la solución tradicional a este tipo de temas es, entonces usted lo que quiere es que la mujer se someta al hombre, o usted lo que quiere es que el hombre se someta a la mujer. No. Yo lo que quiero es que desde el primer momento, desde que nace una amistad y mucho más desde que se consolida un noviazgo, la mirada esté puesta en Cristo, porque Cristo no defrauda.
Porque Cristo no engaña. Cuando nosotros decimos creer en Cristo, significa tener la plena confianza, no solamente de que Cristo sabe qué es lo mejor para mí, por ejemplo, como varón, como persona, sino que en el caso de los ejemplos que estoy dando de parejas, Cristo quiere lo mejor para ese hombre que tiene plan de familia, de pareja, vocación de casado. Y Cristo quiere lo mejor para esa mujer que tiene plan de familia, de pareja, de mujer de casada. Entonces, en la medida en que Cristo quiere lo mejor para él y quiere lo mejor para ella, Cristo sabe cómo se pueden hacer las cosas. Es decir, Cristo es el puente, Cristo es el lugar de encuentro. Cristo es el lugar donde nuestros sueños aprenden a ser compatibles. Frente a la dialéctica típica, por ejemplo, del comunismo, según la cual la única manera de tener prosperidad es derribar a la clase dominante, aplastarlos a ellos para que surjamos nosotros, frente a ese tipo de dialéctica, o frente a la lógica capitalista, que dice, yo pertenezco al grupo de los triunfadores y si tú no has surgido es culpa tuya. Frente a esas lógicas que anulan, que cancelan, que destruyen al ser humano, hay que volver a Cristo. Hay que volver a Cristo, hay que volver a Él, creer en Él, creer que su plan, que su manera, que su planteamiento es el mejor. Y ahí es cuando empezamos a descubrir la fuerza del Evangelio en nuestra sociedad.